de Tesanem, ponte bien el jarse de corte fiel, liru, liru, liru. ¿No te gusta esta canción, hijo? Bueno, ¿y si te leo un cuentín? ¿Cómo te presten los cuentinos a ti? Tunante, que ya es un tunante. Uno que nunca hayamos visto en todavía. A ver. Aquí está. Hansel y Gretel. Hansel y Gretel quieren dos guajes per buenos, pero de familia muy prove. El padre no tenía perres para mandarlos a la escuela concertada y la pública estaba infestada de Latin Kings. Asina, que no eres de escuela, llevaba a los guajes a esparcer por un bosque tenebroso. Y para que no se perdieran, el padre dejaba ellos un rastro de piedras para que pudieran volver a casa. Un día, el muy zaratán dejó un rastro de migues de pan, pero comiéronlos los osos porque estaban a dieta de hidratos que ellos pusieran al seprona. Total, que Hansel y Gretel, claro, perdiéronse. Y es lo que tienen los bosques de cuento, que te entra la fame. Y cuanto más fame tenían, y era que estaban más perdidos. Pero en medio del bosque, cuando de repente, encontraron la casina de chocolate. En la casina de chocolate vivía un brujo de pelo blanco que nadaba en perres. El brujo dijo ellos que si entraren en la mansión, iban a protagonizar una serie basada en el 13 Rue del Percebe, con Fernando Tejero, el actor progre que tiene mirada de Seattle. Hansel y Gretel fueron muy felices en la casina de chocolate, pero un día rayaron de la cabeza, no sé qué ellos pasó, y dieron una paliza al brujo y escaparen con les joyas. Al final vendieron el botín, pero el chollo no duró mucho porque la crisis económica llega hasta los cuentos, fío. La moraleja de la historia es lo siguiente: si te metes en una hipoteca de divisas, no fiches a Colin para la defensa. Mira pa' ahí, durmiendo como un bendito. Non lle pa comelo. Si no fuere que tiene gluten,